Conversatorio Transición Energética 1. Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos en este tercer conversatorio organizado por la UXNAL, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida y BIOS Argentina. El primer conversatorio sobre cambio climático fue el 21 de febrero. Allí expusieron Pablo Canciani de Argentina y Ramiro Valdivia Herrera de Perú. Surgieron varias propuestas de temas para otras reuniones como energía nuclear y energías alternativas a las hegemónicas y sus correspondientes miradas críticas. Algo de estos temas veremos hoy. En el segundo conversatorio, que fue el primero que propusimos sobre el buen vivir, contamos con las exposiciones de Esperanza Martínez Llanes, de Ecuador, de Carmen Aliaga Monroy, de Bolivia, y al final una breve primera exposición de Enrique Mamani, de la Nación Coya. Este tercer conversatorio, que dimos en llamar Transición Energética 1, podríamos haberlo llamado también Soberanía Energética 1, es el primero que proponemos sobre la energía, buscando una mirada ecosocial sobre lo que ha dado en llamarse transición energética, una necesaria transición energética que se ajusta. Contaremos con las exposiciones de Pablo Bertinat de Rosario y de Silvana Buján de Mar del Plata, ambos de Argentina. Contamos nuevamente con el muy valioso aporte de Natalia Baza de Uruguay para la gestión de la plataforma Zoom y del canal de YouTube de la UXNAL. Ahora vamos a una muy breve presentación de las entidades organizadoras, luego vendrán las exposiciones de Pablo y Silvana y finalmente habrá un espacio de 30 a 45 minutos para preguntas y debate donde trataremos de articular temáticamente las preguntas y comentarios del Zoom con las del canal de YouTube. Buenas tardes, yo soy Claudio Martínez de Bat, me toca presentar a Luxnal, recién fue mencionada por mi tocayo Claudio. Somos un grupo de investigadores, profesores y estudiantes dedicados al quehacer científico, tecnológico y social, comprometidos a contribuir a la aplicación social, creativa y libertaria del conocimiento y así revertir aquellas tendencias destructivas sobre la naturaleza y la sociedad que la modernidad basada en la ciencia reduccionista está generando. Se trata de un compromiso ético para fomentar una práctica científica transparente y autocrítica con el objeto de propiciar una reflexión crítica sobre la naturaleza de los procesos sociales de construcción de la ciencia y la tecnología, sus productos y sus impactos. También promover la discusión sobre el papel y responsabilidad de los estudiantes científicos y académicos en el desarrollo del conocimiento y sus aplicaciones, y generar conocimientos con base en la investigación contextualizada, con el auxilio de nuestras disciplinas, en un espacio epidisciplinario de debate orientado a apoyar, acompañar y fortalecer los procesos sociales y las luchas en defensa de las comunidades y la naturaleza. Es así que contamos con un sitio web que es uxnal.org, donde van a encontrar quiénes somos, los documentos que hemos producido, un enlace para publicar en nuestra revista Ciencia Digna, de la que acaba de salir el cuarto número. Y bueno, y con esto doy por terminada esta presentación del Oxnal, esperando que visiten nuestra página y se sumen a nuestra tarea y además invitándolos a publicar en esta revista que es indexada, así que es un lugar interesante para leer y consúltenla en la página web, están todos los números. Muchas gracias. Soy Marta Maffei, soy docente, dirigente sindical, pertenezco a la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida, para todas las vidas, es un colectivo plural, digamos, ¿no? Con participación de organizaciones sociales, movimientos sociales, investigadores, científicos. Abordamos distintos temas, pero estamos en estos últimos 2 años fuertemente trabajando la problemática del agua, en conciencia claramente de la situación grave que atraviesa el agua y particularmente el agua dulce, ¿no? Por su escasez,
por la asociación de la problemática del agua con el cambio climático, por la contaminación enorme que padecen el país. Nuestro país tiene más del 70% de sus fuentes de agua contaminadas, por la situación que el mercado nos ha impuesto de considerar el agua como un elemento para hacer negocios, para la compra del agua, para la venta del agua, para la negociación del agua en la bolsa, pero también para el ejercicio de las prácticas industriales distintas, altamente contaminantes, donde el agua es absolutamente saqueada en detrimento de los pueblos, en detrimento de las comunidades, de la vida de todos nosotros, ¿no? Es decir, este es nuestro objetivo central, estamos contentos de participar en este encuentro y también obviamente ponemos a disposición de ustedes, hemos hecho más de 30 encuentros ya con distinta participación, siempre en temas referidos al agua, pero también hemos trabajado temas de energía, temas de salud, temas de seguridad, o sea, todos los temas en los que el agua está involucrado, que son muchos, ¿no? Y por tanto también está a disposición en nuestra página la posibilidad de ver esos videos, esos Zoom que han quedado grabados y que tienen cosas absolutamente interesantes. Digo que una de las estrategias, de las herramientas de trabajo que tenemos, es un proyecto de ley por iniciativa popular para la defensa y la protección del agua, ¿no? Y estamos en eso trabajando, juntando firmas, tenemos que juntar 550.000 para que la iniciativa sea obligatoriamente tratada por el Congreso, y en eso estamos, todos trabajamos en eso, recorremos distintos espacios de trabajo, de estudio, y buscamos firmas. Vamos bien, pero tenemos que seguir trabajando. Buenas tardes, yo soy Edgardo Musumesi, miembro de BIOS. BIOS Argentina es una pequeña asociación civil creada, de hecho, en 1990 y formalmente en 1996, que trabaja para la defensa de la vida en cualquiera de sus manifestaciones. Tenemos dos grandes ejes de trabajo: modelo rural, con las externalidades del sistema químico de producción, y energías, especialmente enfocado en la problemática de la energía nuclear. Hemos dictado innumerable cantidad de conferencias, clases, talleres, cursos, charlas, programas de radio, editado material pedagógico y asesorado en todos los niveles sobre estos temas y en estos 34 años. Formamos parte de los colectivos como la Red Nacional de Acción Ecologista, la Coalición Ciudadana contra la Incineración, Gaia, AIPEN, por un futuro libre de tóxicos, Movimiento Antinuclear de la República Argentina y otros grupos o redes temáticamente afines. Nos pueden visitar y los invitamos a vernos en www.bios.org.ar. Sí, muchas gracias, Edgardo. Bueno, voy a presentar ahora a nuestro primer expositor. Pablo Bertinat es argentino, ingeniero electricista, magíster en sistemas ambientales humanos. Es docente, investigador y director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional, sede Rosario. Es colaborador en temas de energía en diversas redes y movimientos sociales, ambientales y sindicales. También es miembro del Taller Ecologista de Rosario. El título de su charla es Desafíos de la transición energética justa y popular. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Graciela. Por supuesto, muchas gracias a los organizadores, Claudio, en nombre de todos, que fue el que estuvo más inquieto para organizar la actividad. Así que bueno, es un gusto estar con ustedes hoy, compartir con Silvana, con quien compartimos espacios de lucha hace muchos años. Es un gran gusto también estar con ustedes hoy. La idea de la presentación tiene que ver con presentar una mirada de la transición energética interdisciplinaria, una mirada que pretende abordar la transición energética desde una problemática no solo tecnológica o no solo desde la cuestión tecnológica, sino plantear cuáles son para nosotros
los desafíos de la transición energética en este momento, por eso le pusimos o la adjetivamos como una transición energética justa y popular en un momento en el cual los debates que hay sobre la transición energética están atravesados por infinitos intereses y intenciones al respecto. Entonces comparto pantalla rápidamente, así puedo arrancar con esto. Denme un segundito, solamente, Graciela, después les pido que me confirmen que se vea bien nada más y estoy arrancando. Entonces yo no voy a Sí, ver la... se ve Perfecto, no voy a ver. perfecto, Pablo. Perfecto, bueno, bárbaro. Brevemente, antes de plantear cuáles son los desafíos para nosotros de la transición energética, es necesario en todo caso asumir qué entendemos por energía, ¿no? ¿Qué asumimos como energía? En ese marco, cuando hablamos de energía, no, por lo menos en el contexto en el cual nos vamos a abordar esta presentación, intentamos hablar un poco más allá de la concepción física de la energía, en tanto que uno conoce ya de hace mucho tiempo, para pensar la energía no solo como un fenómeno físico, sino también como un fenómeno que tiene que ver con lo social, con lo político, con lo económico, con lo cultural, con lo ambiental. Y en este caso también aclarar que en muchos casos cuando hablamos de energía, no solo hablamos de energía como hablamos de materia o de material, etcétera, como dos caras de la misma realidad, que hoy en día, en función de básicamente lo que vamos a comentar acerca de los límites físicos planetarios, se torna central abordar en paralelo a la cuestión energética la cuestión relativa a los materiales y minerales. Entonces, en un primer lugar, y aceptando esta idea de que no estamos hablando solamente del fenómeno físico de la energía o de fuentes energéticas, habría que reconocer o por lo menos asumir que hubo o hay una historia de relacionamiento entre la sociedad y la energía. O sea, ha habido en la historia de la sociedad diferentes momentos de relacionamiento entre la sociedad y la energía, en donde, por supuesto, estuvo eso cruzado también por lo que fue la historia de las sociedades más igualitarias, al traspaso a un modelo de sociedades dominadoras, pero en donde la energía en cada uno de los momentos tuvo un rol determinante en algunos aspectos y tuvo algunas características cambiantes a lo largo de la historia humana. Esto a lo cual no me voy a referir hoy, pero que es importante reconocer, plantea en la historia de la sociedad 2 o 3, 4 procesos de transición energética en la historia de la humanidad, no mucho más que eso. El último, tal vez el más reconocible por todos, es el de la Revolución Industrial, la aparición de los combustibles fósiles, que cambió notablemente, sobre todo con el desarrollo del capitalismo, las relaciones sociedad-naturaleza y las relaciones sociedad-energía. Entonces, en un primer momento ha habido cambios en la historia de la sociedad humana respecto a nuestro relacionamiento con la energía, no solo con la tipología de las fuentes, sino con las características de la apropiación de la energía, con las características del uso de la energía y sobre todo con los niveles de desigualdad asociados al acceso a la energía en ese marco. Este proceso de crecimiento en la cantidad de utilización de la energía a lo largo del planeta, lo que ha hecho es cambiar los paisajes planetarios de paisajes eminentemente prístinos a paisajes fuertemente antropizados que tienen una característica central o una característica tal vez fundacional en el periodo actual, que tiene que ver fundamentalmente con el crecimiento de la urbanización en el planeta, en particular en nuestro continente, que es el continente más urbano que hay en el planeta y que más crece en la urbanización, en donde el incremento de la complejidad de los sistemas socioambientales urbanos ha hecho que la dependencia de una cantidad de energía creciente sea totalmente necesaria para sostener esos sistemas urbanos desarrollados en la actualidad. En ese marco, o en este marco de desarrollo planetario y de desarrollo de las relaciones sociedad-energía, nos encontramos hoy en un momento en el cual
la crisis climática que ustedes han abordado en el primer encuentro específicamente, nos plantea el desafío necesario de abandonar los combustibles fósiles, como ustedes saben, responsable de más de las 2/3 partes de las emisiones de gases de efecto invernadero que están provocando el calentamiento global y el cambio de clima. En ese marco, hay una dificultad central a nivel global respecto a la posibilidad o no de abandonar los combustibles fósiles, ya que lo que estamos enfrentando en la actualidad en un marco de discurso alrededor de la transición energética es que lo que estamos viendo es un proceso no de transición energética, no de abandono de los combustibles fósiles, sino que lo que estamos viendo es un proceso de expansión energética. Lo que estamos viendo es un proceso de crecimiento de la utilización de fuentes de energías renovables en todo el planeta, pero esto no está implicando un decrecimiento de la utilización de combustibles fósiles, sino que a la par del crecimiento de las fuentes renovables de energía, se da un crecimiento de las fuentes fósiles a nivel planetario, inclusive el carbón, que es el primero que debiéramos estar dejando de utilizar para mitigar la crisis climática. O sea, la primera visión del escenario y la principal preocupación en el escenario actual es es que bajo el discurso predominante de un avance hacia una transición energética y de un crecimiento de energías renovables, se oculta un crecimiento y una expansión fósil muy grande a nivel global que configura, en definitiva, un proceso de expansión climática que seguramente nos aleja de las posibilidades de estabilizar el clima en las próximas décadas en la medida que no podamos revertir este cambio. Indicadores como estos que podemos verificar en los últimos años que nos muestran comparativamente el financiamiento climático con los subsidios a combustibles fósiles, con los gastos militares, nos muestran una foto de la situación actual en la cual, por más que crezcan los subsidios a las energías renovables, hoy en día los subsidios aún vigentes a los combustibles fósiles, sumado a los gastos militares en un planeta con límites finitos, son una preocupación central, porque esto muestra la imposibilidad de abandonar los fósiles, pero también muestra también cuál va a ser la cara o cuál es la cara que se prepara por parte de las economías del norte para asegurarse los recursos futuros, que es, en definitiva, volcar recursos enormes a gastos militares que les permitan, en definitiva, generar condiciones para acceder a los recursos que les garanticen, sobre todo las economías del norte, un buen pasar futuro en todo lo que tiene que ver con materiales energéticos. Esta foto es una de las fotos sumamente preocupantes en ese marco. Ahora, pensar en un proceso de transición energética, transición en tanto proceso de cambio, en donde uno imagina que va desde una situación determinada a una situación deseada, requiere por lo menos establecer un mínimo diagnóstico que nos permita pensar qué es lo que queremos cambiar, qué es lo que nos parece que está mal del sistema energético. Porque si bien sabemos que ha estado creciendo exponencialmente la cantidad de energía y que casi el 80% de la fuente energética del planeta sean fuentes fósiles y que en algún momento creímos que el problema era que se iban a terminar estos combustibles fósiles, pero que hoy sabemos que este no es un problema de primer orden, sino que el problema de primer orden tiene que ver con los impactos que está produciendo globalmente la utilización de esos combustibles fósiles, plantea el principal desafío. Pero el principal desafío se adhiere, o a este principal desafío se adhiere una segunda característica innata del sistema energético, que es la desigualdad presente en el sistema energético. Entonces, si uno tuviese que pensar muy telegráficamente elementos de un diagnóstico del sistema energético, que es lo que nosotros creemos que hay que cambiar, no la fuente energética, sino el sistema, ya nos vamos a referir a esto en esta presentación, lo que debiéramos plantear respecto al sistema energético en este contexto, si se quiere, telegráfico, ¿no?, del diagnóstico, uno debiera decir que tenemos un sistema energético fuertemente fósil, posiblemente en América Latina un poco menos, en Argentina casi o más que en el promedio mundial, pero tenemos un sistema fuertemente fósil, tenemos un sistema energético fuertemente desigual, como decíamos, un sistema energético que ha crecido exponencialmente y sin embargo no ha logrado quebrar la desigualdad del sistema energético. Inclusive hemos visto que a partir de la pandemia se han incrementado
los niveles de pobreza energética en toda América Latina. Entonces ahí hay otro elemento central, el lograr eliminar la desigualdad del sistema energético, pero también debemos decir que el sistema energético es un sistema fuertemente concentrado, fuertemente centralizado, en general en manos de grandes empresas, no solo empresas privadas, en muchos casos empresas públicas que actúan en muchos casos como empresas privadas, pero el sistema energético, como decíamos o como marcábamos anteriormente, también es un sistema inherentemente conflictivo. Hay conflictos globales por el sector energético, hay guerras, invasiones, la guerra de Ucrania está permeada fuertemente por intereses energéticos, las invasiones de Estados Unidos a Irak, etcétera, una cantidad de conflictos a nivel global, bélicos, están asociados a recursos energéticos, a recursos materiales y minerales, pero también tenemos conflictos por explotaciones hidrocarburíferas, tenemos conflictos por parques solares, por parques eólicos, por líneas de transmisión, por acceso a la energía. O sea, el sistema energético es un sistema eminentemente conflictivo. Es un sistema muy opaco, muy poco transparente, donde habitualmente operan lobbies, corporaciones, especialistas entre comillas, pero que la transparencia es muy poco usual en el sistema. Es un sistema fuertemente neoliberal, porque el sistema energético en América Latina en particular aún tiene como marco normativo, legislativo y regulatorio en casi todos los países la normativa que fue heredada del proceso de liberalización de los 90 y que hoy sigue vigente y que nunca fue puesta en discusión. En algunos casos se han desprivatizado empresas, como la desprivatización, si se quiere, parcial, más allá de la discusión de YPF, pero nunca se cambió el modelo normativo de mercado capitalista y que tiene una cantidad de características que son realmente preocupantes, que tiene que ver con el marco normativo neoliberal en el sector energético, que en el caso de Argentina es el marco normativo al que estuvieron asociadas las privatizaciones, pero que no solo planteó las privatizaciones, sino que planteó segmentaciones verticales de las cadenas, una cantidad de elementos, profundizados, por supuesto, ahora con la nueva andanada neoliberal que cambia inclusive los objetivos de política energética del país a partir de la aprobación de la ley Bases. A esto debemos agregar una nueva presión extractiva sobre nuestros territorios que viene de la mano, en todo caso, uno podría decir, entre comillas, de buenos intereses. O sea, la Unión Europea quiere abandonar los fósiles, entre comillas también, quiere ir a energías renovables, pero necesita materiales minerales para las energías renovables, necesita hidrógeno, litio, tierras raras, madera balsa, y esto ha desatado en América Latina una nueva presión extractiva asociada a las fuentes de energías renovables en particular. Hay una depredación gigante de madera balsa en Ecuador para construir palas de molinos eólicos en China, por ejemplo. Entonces, bueno, hay una cantidad de elementos asociados a lo que podríamos imaginar del diagnóstico. Ahora, cuando nosotros pensamos entonces en un proceso de transición energética, lo que pensamos es en estos elementos. No solo pensamos que es un sistema fósil, sino pensamos que es desigual, que es concentrado, que es conflictivo, que es opaco, que no es liberal y que ha profundizado el extractivismo en la región. Entonces, pensar en proceso de transición implica intentar atacar todos estos elementos y esto, como lo podemos ver, es algo que excede por mucho el cambio tecnológico, por lo cual nosotros no estamos planteando solamente un cambio tecnológico, una reducción de la utilización de energía a nivel planetario, un abandono de los combustibles fósiles y un avance en las energías renovables, sino que asumimos que de lo que se trata es de un cambio sistémico en donde apuntamos a la idea de cambiar el sistema energético y entendemos el sistema energético como un conjunto de relaciones sociales que vinculan al sistema humano entre sí, al sistema humano con la naturaleza y que en definitiva se encuentran determinadas por las relaciones de producción existentes. Ahora, pensar este proceso de transición energética debe ser pensado en un corset muy particular en donde, el espacio en donde nos vamos a mover para pensar en este contexto de transición energética es un espacio de límites y desigualdades. O sea, tenemos límites planetarios, no tenemos todos los materiales que quisiéramos, hay límites físicos planetarios, no solo en los sumideros, sino en los materiales y minerales que tenemos, y hay desigualdades. Entonces, en este contexto de límites y desigualdades debemos pensar de qué manera avanzar en este proceso de transición energética. Y en ese marco
entra en juego también cuál es la concepción que tenemos de la construcción de las políticas energéticas. Habitualmente, o si se quiere, tradicionalmente, las políticas energéticas se consideraron una política sectorial de las políticas de desarrollo. O sea, un país planteaba cuáles iban a ser sus políticas de desarrollo, o sea, qué iba a producir, para quién, cómo, y después, como política sectorial, pensaba la energía y veía de dónde sacaba la energía para esa política de desarrollo. Hoy en día, la energía es la restricción. No podemos tener cualquier cantidad de energía para cualquier modelo productivo. Se trata, como vamos a ver, de rediscutir el modelo productivo, la dinámica del modelo productivo en función de los recursos materiales, minerales y de sumideros que tenemos en el planeta para poder pensar realmente qué modelo productivo podemos desarrollar con los recursos que tenemos, para qué, para quién, cómo en ese marco, ¿no? Y esto tiene que ver claramente con cómo pensamos esto en este sentido. En función de eso, mi intención era recorrer algunos ejes que nosotros pensamos como ejes centrales para pensar la transición energética. Y estos ejes tienen que ver con la relación entre derecho y mercancía, con la relación entre energía y necesidades humanas, la relación entre energía y redistribución de la riqueza, bueno, el cambio de la matriz, o sea, todos los aspectos tecnológicos, el modelo productivo, las tecnologías y la necesidad de avanzar en procesos de democratización energética. Voy a recorrer muy rápidamente estos ejes con la idea de plantearles, bueno, por dónde y por qué estos ejes y cuáles son elementos que nos parece que son líneas de política pública que podemos construir en conjunto para pensar en avanzar en este proceso de transición energética. Entonces, en primer lugar, la relación entre derecho y mercancía para nosotros, nosotros la identificamos con la idea de desmercantilización. En este sentido, pensamos o asumimos la desmercantilización como disputarle la centralidad a los mercados, en particular a los mercados capitalistas, para resolver necesidades, en particular necesidades humanas. Y en ese marco, poder concebir a la energía como parte de los comunes deben ser construidos, y en ese marco pensar la energía como una herramienta, no como un fin en sí mismo, y que en definitiva la construcción de lo común en energía tiene que ver con la construcción del derecho social a la energía también. O sea, sabemos que los derechos son construcciones colectivas y pensamos que la construcción del derecho social a la energía, a espejo de lo que fueron los debates respecto al derecho al agua, por ejemplo, deben ser construidos, por supuesto, en congruencia con los derechos a la naturaleza. Ahora, pensar en este proceso de desmercantilización y de construcción de derechos requiere, por ejemplo, pensar en nuestros países cómo avanzar en una amplia reforma legislativa, regulatoria, normativa, que derogue las leyes de privatizaciones, pero no solo las leyes de privatizaciones, sino la lógica de funcionamiento del mercado capitalista alrededor de la energía. Esto requiere revisar todos los marcos normativos y legales, requiere avanzar en procesos de desprivatizaciones en el sector de servicios públicos, requiere construir esta lógica de servicio público por sobre la lógica de mercado en el sector energético, requiere integrar físicamente y socialmente las cadenas productivas energéticas que fueron disociadas con el objetivo de generar lógicas de negocios en cada uno de los sectores, requiere desarrollar nuevas normativas que fortalezcan lo público y democrático en la energía. Requieren fortalecer para nosotros lo público. Ahora, para nosotros el fortalecimiento de lo público no lo asociamos directamente al fortalecimiento de lo estatal. Para nosotros también ahí hay que recuperar la historia de las grandes empresas estatales con las dificultades que han tenido, con las imposibilidades de actuar democráticamente en muchos casos, con la actuación como pata de elefante en muchos casos, donde podemos ver que a Petrobras cometiendo en Ecuador atrocidades que no cometen otros países, por ejemplo. Entonces, bueno, hay una cantidad de elementos que nos llevan a pensar en lo público como o cómo fortalecer lo público más allá de lo estatal, pensando en otras formas de lo público como lo cooperativo, lo comunitario, lo comunal, lo municipal, etc. Más allá de que sean desde lo legal una cooperativa, de la órbita de lo privado, nos da la impresión de que pensar en ese tipo de espacios de construcción de lo común en energía nos permite pensar en posibilidades de gestión democrática y construcción de los comunes de energía mucho más racional que pensar inclusive en volver a reconstruir las grandes empresas estatales que tuvimos en algún momento. O sea, ahí el fortalecimiento de lo público para nosotros es central. El segundo eje
que para nosotros es clave para pensar en la transición energética es desarrollar otras formas de satisfacción de necesidades humanas. Claramente, la disputa acá está entre o seguimos la demanda o construimos una matriz de necesidades humanas fundamentales y qué tipo y qué cantidad de energía es necesaria. Ahora, este proceso de encontrar formas de vida que nos permita ser felices con menos materia y energía es un proceso clave, cultural, muy lento, muy difícil, pero que aquí solo va a poder ser desarrollado por los sectores populares. Claramente, la sociedad de consumo, el mercado, no va a poder desarrollar este tipo de formas de vida sobre el planeta que nos permita ser coherentes con los límites y las desigualdades. Y en ese marco, esta construcción cultural puede ser apoyada a partir de una cantidad de medidas que ustedes conocen, que todos conocemos, que deberían de ser desarrolladas, pero que nos permitan de alguna manera pensar en, por ejemplo, el desarrollo de cadenas cortas de producción que prioricen lo local, las redes de consumo sustentable, normativa de obsolescencia programada, análisis del ciclo de vida, restringir publicidades sobre productos, una cantidad de cuestiones que uno podría pensar y que nos ayudarían en este proceso de construcción de política pública que nos permita, en definitiva, encontrar otras formas de habitar con menos materia y energía, por supuesto, atendiendo la desigualdad existente a nivel planetaria y local en cada caso. El tercer eje para nosotros es la necesidad de redistribuir de la energía. Para nosotros, la energía es una herramienta de redistribución de la riqueza. Cuando decimos redistribución, es eso, es redistribución, sacar de un lado y poner en otro. Entonces, en ese marco y en un contexto de crecimiento de la pobreza energética en toda América Latina, pensar en que la energía puede ser una herramienta de redistribución para nosotros es clave. Para eso, establecer programas de eliminación de la pobreza energética, vincular las políticas de hábitat con las energéticas, establecer cuotas máximas y mínimas de uso de energía de acuerdo al contexto climático, restringir uso suntuario de la energía, atacar la riqueza energética, para nosotros son claves en este sentido. Y esto de la redistribución tiene un carácter de urgencia, porque hay gente que realmente la está pasando mal, no solo porque no puede pagar la energía en muchos casos, sino porque tiene accesos en condiciones indignas, inseguras, etcétera, sobre la energía, con lo cual esto tiene algún carácter de urgencia. El tercer punto, o cuarto, ya no sé por cuál voy, es claramente el más tecnológico, que es cómo avanzar en una desfosilización y en una renovabilidad y sustentabilidad de las fuentes de energía. Esto claramente es necesario, debemos abandonar los fósiles, debemos ir a fuentes de energía renovable utilizadas sustentablemente, pero claramente debemos reducir el tamaño de la matriz o de la cantidad de energía que utilizamos en este contexto de desigualdad. Con lo cual, posiblemente haya gente que tenga que consumir más, gente que tenga que consumir menos, todos que tengamos que consumir diferente, pero pensar en ese marco. Y en ese marco requiere la gestión controlada de la demanda, reducir al mínimo necesario la demanda de energía para producir servicios energéticos, una cantidad de elementos que nos permitan avanzar en este sentido. Y en ese marco, por ejemplo, trabajar sobre los beneficios, por ejemplo, de la eficiencia energética, que hoy son inviables en el marco de la actual normativa que establece que en definitiva las empresas de energía ganan más plata cuanto más energía venden. Entonces pensar en política de eficiencia energética se enfrentan directamente con el funcionamiento del sistema energético. Bueno, tenemos que monitorear el descenso neto de la utilización de energía, tenemos que acordar la no explotación de recursos hidrocarburíferos no convencionales y convencionales del área de riesgo, el offshore, abandonar la energía nuclear, abandonar los combustibles fósiles y pensar en definitiva en cómo avanzar en energías renovables. En esto es clave el rol de la infraestructura, ¿no? Porque claramente nosotros pusimos en debate en su momento, por ejemplo, la discusión sobre el gasoducto, Néstor Kirchner, y la necesidad o no de construirlo y de utilizar esos fondos, en lugar de utilizarlos para el gasoducto, utilizarlos para electroductos que permita electrificar mucho más la matriz, bajar la cantidad de uso de gas internamente en el país y producir esa electrificación a partir de energía renovable. Había posibilidades en ese marco y hoy en día nos encontramos con una inversión que muy probablemente será activo obsoleto en algunas décadas y que en definitiva no hizo perder la oportunidad de otra posibilidad o otro tipo de desarrollo, pero que bueno, claramente estuvo desarrollado fundamentalmente a partir de los lobbies energéticos que tenemos en el país. El siguiente punto es el cambio del modelo productivo. Como decíamos anteriormente,
no podemos tener el modelo productivo que tenemos hoy, ¿no? Y claramente requiere discutir el modelo productivo y el modelo de transporte. En América Latina el principal sector de consumo de energía es el transporte, en Argentina el principal sector de consumo es el transporte, y en la medida que no podamos discutir modelo productivo y transporte, va a ser muy difícil pensar en procesos de transición. Entonces, en ese marco, discutir el transporte no es discutir con qué alimentamos el transporte, si con petróleo o con biocombustible. Discutir el transporte es discutir por qué se mueven las cosas, para qué se mueven las cosas, para quién se mueven las cosas, para qué se mueven las personas, por qué, etcétera. Requiere enlazar esto con planificación territorial también, sobre todo por el movimiento de las personas, pero requiere discutir el modelo de transporte y el modelo productivo. Esto implica no solo cambios modales en los transportes de carga, el abandono o la disminución del uso del transporte de carga por camiones para ir a ferrocarriles, sino repensar estos circuitos de circulación de las mercancías para pensar de qué manera cambiarlos, mejorarlos o eliminarlos, ¿no? En ese marco. Y pensar también qué sectores de producción material deben desaparecer a futuro, ejemplo, la industria del automóvil particular de combustión interna, y por qué debe ser reemplazada, si debe ser reemplazada por la industria del automóvil eléctrico particular o del transporte colectivo eléctrico. Bueno, ahí hay una cantidad de elementos que es necesario discutir, porque en definitiva las políticas de incentivo o desincentivo de las próximas décadas van a consolidar un determinado modelo productivo. Nuevamente acá juega un rol importante la infraestructura, y esto viene de la mano de reorganizar el trabajo en la sociedad, porque esto va a producir posiblemente pérdidas de empleo, ganancias de empleo, pero requiere asumirlo desde una reorganización del trabajo en la sociedad que incluya en esa reorganización la incorporación de los trabajos de cuidado, de una cantidad de elementos que hoy no son tenidos en cuenta en las lógicas de trabajo de la sociedad actual. 2 puntos más, y con esto cierro para no alargar mucho más, 2 puntos pequeños. Para nosotros es clave la temática de las tecnologías. Diciéndolo en pocas palabras, creemos que debiéramos concentrarnos en aquellas tecnologías que nos permiten resolver problemas sociales. Nosotros creemos que debiéramos dejar de lado por algún tiempo las inversiones. Bueno, hoy no se está invirtiendo nada en tecnología, claramente, ¿no? Pero bueno, pero debiéramos dejar de lado aquellos proyectos que no se asocian hoy en lo inmediato y en los próximos lustros a la resolución de problemas sociales de desigualdad y de pobreza en el país. Creemos que es necesario concentrarse en este tipo de tecnologías para poder fundamentalmente volcar el desarrollo científico, tecnológico, productivo nacional a resolver los problemas de la pobreza y la desigualdad en Argentina. Y por último punto, yo diría que un tema central para nosotros tiene que ver con la democratización de las políticas energéticas. Nosotros decíamos que las políticas energéticas son sumamente opacas, poco transparentes, etcétera, y ahí pensar en procesos de democratización energética, en particular, nosotros lo asociamos a la posibilidad de construir políticas energéticas locales, o sea, la posibilidad de discutir localmente en los municipios, en las comunas, etcétera, la posibilidad de desarrollar políticas energéticas de manera local, de asumir la potestad de debatir y construir políticas energéticas. En este sentido, nos permitiría poder avanzar mucho mejor en la resolución de la problemática de la pobreza energética, en la resolución de la problemática de la eficiencia, del hábitat, del uso de la energía, y también hoy en día, con el desarrollo de nuevas tecnologías, la posibilidad de generación local descentralizada de energía es un aporte en ese sentido. En este marco, para nosotros, el centro es recuperar la idea de la energía como una herramienta que en definitiva nos permita satisfacer necesidades humanas en este contexto. Para nosotros es central pensar en este contexto de recursos y sumideros finitos y de desigualdades. En la medida que no podamos construir una mirada alternativa en este contexto, va a ser muy difícil que podamos pensar en la transición. Ahora, claramente la transición energética es un problema no solo tecnológico, incluye lo tecnológico, pero claramente estamos frente a un problema social, político, económico, cultural, ambiental, etcétera, en ese marco, y en la medida que no podamos construir una mirada interdisciplinaria sobre esto, va a ser muy difícil avanzar en este proceso de transición que realmente nos permita, por lo menos, cambiar estos elementos del diagnóstico que vemos como deficientes en la situación energética. Yo dejaría ahí, si te parece, Graciela. Gracias, Pablo. Y ahora
le doy el espacio a Silvana. Silvana Puján es argentina, licenciada en Ciencias de la Comunicación Social y ejerce desde hace más de 3 décadas el periodismo científico y ambiental. Entre muchos otros antecedentes, ha obtenido 3 veces el Premio Divulgación Científica de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido primer premio latinoamericano y del Caribe del agua Catalac UNESCO. Coordina y es principal referente de BIOS Argentina, ONG que integra, como nos explicó antes Edgardo Musumeci, es una ONG que integra la Red Nacional de Acción Ecologista, RENACE, también Gaia y también IPEN o IPEN. Es miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico y del Movimiento Antinuclear de la República Argentina. Silvana nos está hablando desde Mar del Plata. El título de su charla es Energía nuclear, ocultamientos y ética. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Graciela. Gracias a todos los que se pusieron a trabajar para que esto salga bien. Y gracias, Pablo, por tus saludos. Un honor estar compartiendo este espacio con vos. Yo voy a compartir pantalla porque quiero hacer una presentación que tenga mucha imagen, porque es un tema a veces complejo. Lo quieren dibujar más complejo además de lo que es, y vamos a ver, revisando algunos ejes, por qué decimos que es un problema de ocultamiento y ética, y por qué Pablo decía recién que no es una opción en ningún sentido para nada en este futuro que como humanidad nos estamos labrando. La energía nuclear, y veremos por dónde se pasa aquí, es un camino muy largo que no va solamente desde la puerta de la central hasta prender una lamparita. Empieza en la montaña, empieza en la minería y llega hasta mucho más atrás, mucho más lejos de que una central nuclear deja de funcionar. Termina en el final eterno, prácticamente en escala humana, eterno, de los residuos nucleares. Vamos a hacer un pasaje bastante rápido para poder entrar en el tema que más nos ocupa, que es por qué le estamos diciendo que no y por qué tenemos claramente la idea de que no es una opción para enfrentar el calentamiento global ni la crisis energética. La energía nuclear existe como motor de las armas nucleares, su partida de nacimiento así lo dice, y como objetivo, y ese es uno de los grandes problemas que hay, en ataques bélicos o ataques terroristas. Todos estamos con noticias de Zaporizhia todo el tiempo mirando qué va a pasar, si va a volar, no va a volar, qué va a pasar en Europa. No es solo Zaporizhia, es cada uno de los emplazamientos nucleares que se han colocado en el planeta. Cuando se habla de crisis energética, parece la mágica salida de que aquí tenemos la energía nuclear, todo va a resolver porque no emite gases de efecto invernadero. Vamos a ver por qué es una falsa opción. Pero para entrar en el tema vamos a ver esa partida de nacimiento que fue claramente en la década del 40 cuando Estados Unidos desarrolla y detona las 2 primeras bombas nucleares en el mundo. Esas bombas nucleares prosiguieron a lo largo de los años en la forma de múltiples pruebas nucleares en diferentes partes del planeta y desencadenó una catarata de distintos países que dijeron nosotros también queremos y vamos a hacer nuestras propias bombas, tenemos que hacer nuestras propias pruebas, vamos a ver hasta dónde explota, vamos a ver hasta dónde llega, vamos a ver qué pureza de material necesitamos. Y así se detonaron de una manera tan increíble en el mundo esta gigantesca cantidad de pruebas nucleares, cada una de las cuales disparó radiación. Ahora, la gente podía ver que estaban haciendo eso y decir, pero para hacer armas y para todo esto, ¿cómo puede ser que estamos poniendo en riesgo todo esto y contaminando el mundo para eso? Entonces, para evitar que la gente piense mal de la energía nuclear, se creó una campaña internacional llamada Átomos para la Paz, en donde el átomo, y así decían los anuncios, venía para resolver todos los problemas de la sociedad, asegurar habitación, asegurar salud, asegurar energía para todo lo que querramos. Esa campaña fue porque para poder obtener
el combustible nuclear más apetecible, que es el plutonio, necesitaba obtenerlo de algún lado porque en la naturaleza no está. El plutonio no existe como un elemento de la corteza terrestre. Aparece como subproducto del uranio fisionado adentro de un reactor que prende las lamparitas. Entonces había que llenar el planeta de, especialmente Estados Unidos en principio, de reactores nucleares para obtener mucho residuo y de allí obtener ese 0,7% de plutonio que se obtiene en una masa de uranio fisionado. Entonces, las centrales nucleares sí eran vistas por la gente como algo positivo y se llenó el mundo de centrales nucleares. Los sitios, aquí tenemos un mapa del planeta en donde podemos ver las más de 2.150 bombas nucleares que desde aquellas primeras 2 bombas en el 45 descargaron basura nuclear en los territorios. Pasaron de todas estas historias que les cuento muchos años, claramente, son más de 60 años que han pasado en ese momento. ¿Cómo estamos hoy? Hoy, según los últimos datos de mediados del año pasado, tenemos esta cantidad de reactores bajo construcción. Fíjense ustedes los años en la barra de abajo. Llegamos a un pico increíble por los años 79, 80, pero cae en picada por los años 85, 86, ahí empieza a llegar casi al mínimo. Ahí pasó Chernóbil, fue un golpe muy grande para la industria nuclear y se detuvieron las construcciones de los reactores, que tímidamente empiezan a intentar por el 2010 volver a ponerse en órbita. ¿Y qué pasó? Fukushima, y volvieron a caer. Y ahí estamos hoy en una especie de meseta, o sea que la industria nuclear avanza como a espasmos de accidentes nucleares. Hoy tenemos, según su antigüedad, y fíjense cómo estamos, la cantidad de años que tiene el parque nuclear en el mundo, cómo estamos en la parte más grande, la mayor cantidad, son reactores que están entre los 30 y los 40 años. Un reactor nuclear tiene de vida media base 30 años. Luego hay que hacerle todo un procedimiento de acondicionamiento para que siga funcionando. Fíjense los 13 que están ahí abajo de todo, los que tienen más de 51 años, y los 98 que están llegando a los 50 años. Reactores que tuvieron en su origen una tecnología que hoy es completamente obsoleta. Y vamos a ver después qué está pasando con una de nuestras centrales, Atucha, que hace 20 días tendría por ley que haber sido cerrada, sacada de operaciones. Nucleoeléctrica, que es nuestra mano, digamos, comercial de la Comisión Nacional de Energía Atómica, está dividida en 2 grandes campos. La NASA, que así se llama, que es la parte operativa, administra las centrales nucleares y está financiada por el ingreso de la venta de energía que produce. Y luego la unidad de gestión de proyectos nucleares, que son los proyectos de inversión que se van a ejecutar. Y estos, miren ustedes, los pagamos todos. Se financia con créditos no reembolsables del Tesoro Nacional. Hoy tenemos Atucha 1, que es la que tendría que haber dejado de funcionar el 5 de junio de este año, que costó 433 millones de dólares, y se le aspira a hacer una extensión por 20 años más. Ya vamos a pasar del violeta al oscuro en el gráfico de antigüedad, por unos 500 millones. Atucha 2, que tardó 27 años en ser construida, tiene el 40% de la eficacia programada y salió 3.380 millones de dólares. Embalse, que empezó a funcionar en el 2015, perdón, en el 2015 tuvo la extensión de vida útil, empezó a funcionar en el 83, casi 84. En el 2015 se le hizo la extensión de vida útil hasta el 2029 y salió 2.149 millones de dólares. Atucha 4 se calcula, esta frenada, que el valor de esa central sería unos 15.000 millones de dólares. Y el reactor experimental, que salió en los titulares, que se detuvo, que la CONEA dice que no, pero los trabajadores dicen que sí, que está parado, qué sé yo, está suspendido, y lleva unos 500 millones de dólares de inversión. La central público Nucleoeléctrica en mayo del año 2007 decía que tendría que estar aportando energía en julio del 2012. A un costo de 704 millones de dólares. ¿Cuándo empezó a funcionar? En el 2019, y el costo no fue de 700, fue de 2.000 y pico.
Los costos están un poquito subvaluados en la imaginación de los señores que trabajan con el átomo. La extensión de vida útil de Atucha tendría que haber comenzado el 4 de junio de 2024 con la central cerrada y han pensado que con 500 millones de dólares lo resolvían. Vamos a ver qué pasa con eso. Decía al principio que el camino de la energía nuclear empieza acá, empieza en la montaña, empieza en la mineración de este mineral que está en toda la corteza terrestre, pero en una ley, en un porcentaje, en una densidad muy baja, y en algunos lugares está concentrado, como pasa con cualquier otro mineral. Ya en el siglo XVIII se descubrió, se vio a principios del siglo XX que podía ser bombardeado, dividido en partes, y esa rotura generaba una fuerte emisión de energía. Y es el combustible básico para estos reactores de los que estamos hablando y es la materia necesaria para las armas nucleares. Es más o menos verdecito, se encuentra en la roca y los lugares de mayor concentración que hay en la corteza terrestre son estos que están dibujados aquí. Argentina también tiene, pero de baja ley en pocos lugares. Pero estos son los grandes, 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 especialmente Canadá y Australia, donde están las dos minas más grandes. Acá tenemos el reparto de la producción de uranio en el mundo en los distintos países. Como ven, Kazajstán, Canadá y Australia se llevan las palmas. Cuando la mina del uranio funciona en la forma de dinamitar montañas enteras, moler la piedra, hacer la lixiviación, no con cianuro como el oro, sino con ácido sulfúrico, dejar estos bonitos agujeros como pasivos ambientales jamás remediados en ninguna parte del planeta y toneladas de agua contaminada. Esos caminitos que vimos en la espiral de la montaña son caminos para este tipo de vehículos rockeros gigantescos. La magnitud de esto es verdaderamente impactante y nadie imagina que detrás de una central nuclear está todo esto. Esta es una de las minas más grandes del mundo, la Ranger Mine, que está en Australia, está al lado del Parque Nacional Kakadu, ha contaminado cientos de hectáreas de ese parque nacional porque las piletas de relave con el ácido sulfúrico están junto a la mina y empiezan a llenarse y llueve y se van y los tratamientos nunca son adecuados. Acá tenemos la MacArthur, que es la mayor mina de uranio del mundo y está en Canadá. Hasta el horizonte, es realmente sobrecogedor. Acá tenemos en Argentina las minas de uranio acompañadas de pasivos ambientales. Tenemos estos puntos en donde existen las minas de uranio. Los pasivos ambientales decimos que son pasivos porque están abandonadas, las minas están abandonadas. Esta es la lista de las minas que están abandonadas en Argentina. Cuando el uranio en el mercado internacional bajó de precio y se podía comprar afuera, dijeron muchachos, apaguen la luz y nos vamos, y dejaron todo así, en todos estos lugares. Después de muchos años de insistir, la Comisión de Energía Atómica asumió que esos pasivos existían, porque fue a punta de denuncias, de demandas, y armó lo que se llama el programa de remediación de ambientes degradados por la minería del uranio. Hizo la lista, dijo son todos estos y vamos a empezar a trabajar. Esto que acá ven no es un lago del sur, está aguas arriba por el río San Antonio del dique San Roque, Carlos Paz, uno de los lugares más turísticos de la Argentina. Aguas arriba, en las sierras, está en la mina abandonada de Los Gigantes. En esos piletones, ese es uno de los piletones, se acumula y se acumuló durante muchísimos años lixiviados con ácido sulfúrico de la producción de esta mina hasta que cerró y quedó abandonado como ahí lo ven. Esto es una foto histórica. En los años 60, la Comisión de Energía Atómica explota la mina Huemul cerca de Malargüe. Esto es Malargüe, esa era la pequeña planta de lixiviación de la minería que sacaban de esa mina, pero ese lugar no está en la montaña. Acá está Malargüe y ahí está la flechita que señala a dónde está esa planta, a 3 cuadras del pueblo. A lo largo de muchos años, ese emplazamiento, el sitio Malargüe, mandó polvillo con uranio, restos de colas de uranio a toda la población, a todas las inmediaciones. Nadie fue a hacer jamás una medición de epidemiología, nada por el estilo. Finalmente la eligieron como el primer lugar para remediar, hicieron una especie de gran plataforma, la cubrieron con piedras,
fueron trasladando con camiones toda esa meseta de residuos abandonada, la pusieron arriba de esa plataforma y la taparon con piedras. Y arriba de las piedras pusieron tierra, caminitos, banquitos, está clausurado y no se puede entrar ahí. No quieren decir por qué, se rumorea de que la radiación es demasiado alta, porque abajo de esos caminitos, bicisendas y farolitos está todo el residuo de la mineración del uranio. Las otras minas que hemos visto en la listita han estado abandonadas, fíjense los cursos de agua, cómo se llevan la piedra molida, instalaciones abandonadas a su suerte, cursos de agua que van horadando en los distintos lugares en donde la Comisión de Energía Atómica hizo su mineración y se fue. El único, insisto, de todos los lugares que ha sido, entre comillas, remediado, porque hicieron esa empanada para ponerle todo adentro y que quede ahí y le pusieron arriba pastito, fue la de Malargüe. En el más problemático quizás, que está considerado no como sitio PRAMU, pero es un problema muy gordo, es la planta de dióxido de uranio en el medio de la ciudad de Córdoba, en Alta Córdoba, el complejo Fabril Córdoba. Ha tenido un montón de clausuras, han dicho, bueno, lo vamos a mudar a Formosa. Cuando dijeron lo vamos a mudar a Formosa, la gente de Formosa no quiso saber nada, se enteró Paraguay, porque la cosa estaba muy al borde del límite de la frontera entre Argentina y Paraguay. Paraguay decía que no. Dijeron, bueno, en realidad es un parque industrial. Dentro del parque industrial lo que estamos poniendo es la planta. Está a medio hacer, es una cosa bastante, no hay mucha información, porque si hay algo que bordea todo esto y cubre todo esto es la desinformación. Tratan de no contar lo que hacen. Y es estatal. La Comisión de Energía Atómica es un órgano nacional. En Sierra Pintada, en Mendoza, ha pasado también algo muy curioso. Cuando la mina cierra y queda todo así, dijeron, ya que está, tiramos basura. ¿Y qué basura traemos? Y traemos basura de Córdoba, total, ¿quién se va a enterar? Y se la pasaron llevando residuos de Alta Córdoba, radiactivos, claro, prohibidísimo el paso interprovincial de residuos de esta calidad, de peligrosidad, y abandonaron eso tirado ahí. Ahora dicen que si ellos van a remediar eso que dejaron, van a ser buenos y van a ir a remediar todo eso, siempre y cuando los dejen reabrir la mina, porque con la plata de la venta del uranio van a remediar el desastre que hicieron. En eso están por esos caminos de Peperina y Cabra Montesa. El uranio, recordemos, sirve para hacer armas nucleares y para hacer energía atómica. Son las dos cosas para las que sirve el uranio. Acá está el detalle de que cuando ponemos el uranio 238, que es el uranio que tenemos en la naturaleza, se convierte en plutonio 239 adentro de un reactor. Y ese es el material más apetecible para las armas nucleares. La mineración del uranio utiliza enormes cantidades de agua. Muchísimas cantidades de agua. Drena ácido sulfúrico para las napas, para alrededor, para todos lados. Y contamina con otros minerales también radiactivos como subproducto, el torio y el radio. Estamos hablando de miles de años de tiempo en el cual esto va a seguir activo. Los lugares en donde la minería está, por supuesto, se levantaron para que no suceda más lo que podía estar sucediendo. De hecho, se determina que abajo de Cosquín hay una gran veta de uranio. Ahí se armó una muy linda que da para una película. Los de el parque Kakadu, la gente de Australia está pidiendo que se cierre la mina porque están hartos de contaminación. En Eslovenia había una pequeña mina, también hay problemas de contaminación. Insistimos, las únicas industrias que sostienen esta gran demanda de uranio son la industria militar y las lamparitas que prendemos con nuestras centrales nucleares. ¿Qué pasa con esas piedras? Yo rompo la montaña, lixivio, traigo un mineral muy sucio, lo traigo a la planta de trituración, lo baño con más ácido sulfúrico y obtengo lo que se llama torta amarilla. La torta amarilla se llama así porque parece una torta amarilla, es un primer decantado de ese uranio que voy a necesitar para luego hacer el dióxido de uranio que me va a alimentar las centrales nucleares. Las plantas son bastante grandes, el material final de la torta amarilla se tiene que trabajar con sistemas de protección radiológica, se coloca en transporte y va a parar a las refinerías. Tengo que refinar esa torta amarilla y obtener algo
algo que es completamente negro, que es el dióxido de uranio. Acá tenemos una de las refinerías más grandes que está en Estados Unidos. Allí hacen la refinación, generan una suerte de trompitos negros llamados pellets que los meten adentro de unas barras de mineral muy, muy duro y resistente, las barras combustibles que van a todas juntas formar el conjunto combustible que voy a meter adentro de un reactor. Estas son las varillas rellenas de dióxido de uranio. Acá están enganchadas en los conjuntos combustibles y todo eso lo tengo que llevar, sigo emitiendo, todo esto en todo el camino se emite radiación, ¿no? No como si fuera un Chernóbil, pero se emiten radiaciones de baja y media intensidad a lo largo de toda la producción y todo el camino. Los tengo que llevar y voy o a completar un reactor nuclear o derivo ese dióxido de uranio y el plutonio que puedo haber obtenido para misiles, armas nucleares, bombas sucias. Acá tenemos los lugares en donde a lo largo de muchos años los países que empezaron con esta cadena nuclear se fueron deshaciendo de sus materiales de desecho. Los tiraban al mar directamente. Los transporto, me los llevo. Cuando me los llevo, la gente no quiere que pase por su pueblo. Alemania tuvo serios problemas con los trenes que llevaban a reciclar su combustible gastado, por ejemplo, a Francia. Entonces, la gente se acostaba arriba de las vías. Bueno, los trenes siempre pasan altas horas de la noche para que nadie se entere, esas cosas que tratan de hacer. En otros momentos los llevaban por mar, hasta que se terminó prohibiendo. El Akatsuki Maru, el Pacific Pintail, llegaron a las tapas de los diarios porque eran buques cargados con residuos nucleares para ser tratados en en Inglaterra o en Francia, que son los dos lugares que tratan masivamente residuos nucleares. Y estos barcos cargados con eso, ¿qué puerto les iba a dar acogida si acaso tenían algún accidente o si acaso se prendían fuego? ¿Qué bombero iba a ir a atender un barco prendido fuego? Hubo muchísimas campañas para que no pasen, etcétera. Y los dos lugares que yo les decía más importantes en donde van los residuos quemados de una central son Sellafield en Inglaterra y Francia con La Haga. Después hay otros tres, pero son mucho más pequeños. Mayak es directamente un basurero nuclear que está en Rusia y Japón tiene un pequeño, casi experimental y Estados Unidos también. Este es el interior de Sellafield. Ahí están los conjuntos combustibles de reactores nucleares de todo el mundo gastados, metidos en piletas con agua. Vienen a miles de grados, es muy difícil el transporte hasta que se enfríen un poco y luego se pueden, por métodos físicos y químicos, quitar de allí el plutonio, el uranio enriquecido, otros minerales y darles distribución al mercado de las armas, a reactores rápidos. Sellafield ha tenido emisiones de plutonio fuera de su planta. Acá los diarios locales denunciaban cómo puede haber plutonio, que es un elemento artificial que solamente se produce ahí adentro, en los dientes de los niños. Sellafield tiene un sistema mecanizado terriblemente grande y claro, no funciona, ¿no? No, pero ese no es el problema es engañar a la gente de que todo está muy bien mientras seguimos haciendo dinero. Ha habido manifestaciones centrales en torno a Sellafield. Hoy sigue funcionando. En Francia, por supuesto, no, la cosa no es muy distinta porque tienen La Hague, que es esta planta sobre el Mar del Norte. Las instalaciones son muy parecidas, ahí están los conjuntos combustibles de muchísimos reactores del mundo. Es un lugar altamente contaminado y Francia, pese a ser el país que tiene en su matriz energética una porción de energía nuclear muy alta, también tiene sus movimientos antinucleares. Llegamos al punto de los desechos. Los de baja actividad los ponen en toneles, los entierran, les ponen tierrita por encima y los dejan ahí. Hay de media, de baja, por supuesto, y de alta actividad. Acá tenemos algunos de media actividad en Francia y en Alemania. Acá tenemos otros de baja actividad en España. Tambores, bloques de cemento, los meten ahí y los tapan y quedan para siempre jamás. Hay un nombrecito abajo para que vean el tamaño de los conjuntos combustibles quemados. Esto es de Angra dos Reis, de Brasil, que tiene también la central nuclear de Angra. Acá está la pileta de combustible gastado de Angra, de la central nuclear brasilera. Acá tenemos una caverna en donde en Suecia colocaban sus desechos nucleares. Pero claro, la gente se da cuenta de que eso es muy peligroso
y sale a pelear. Acá estuvo la gran escena del tambor de residuos nucleares cayendo sobre el bote de Greenpeace y el voluntario volando por los aires. Esa es una filmación muy interesante que está muy vista, muy conocida, muy pasada. ¿Qué pasa cuando el tambor llega al fondo del mar? Pasa esto: el combustible nuclear gastado pasa, la basura nuclear pasa al fondo marino. Es un buen sitio para vivir, es lindo y está calentito todo el año, dice el pobre pescadito. Otra solución que encontraron en su momento, meterlas en minas de sal. Si la mina es de sal es porque es seca y porque es estable. Entonces tiro mis tambores en la mina de sal. Y así lo pensaron en Alemania, país altamente nuclearizado hasta no hace mucho tiempo. ¿Por qué dejó de ser país nuclearizado? Bueno, con Chernóbil se pegó un susto, pero dijo, bueno, nosotros tenemos un lugar para tirar la basura, esta mina de sal nos viene bárbaro. Tu sitio súper secreto no estará cerca del basurero. Este también es de Alemania, ese chiste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Alemania? Alemania, en este lugar impronunciable, está en el centro norte de Alemania. Todos esos dibujitos, triangulitos, pirámides y cubitos en el mapa son sitios en donde Alemania tiene actividad nuclear, de distintas maneras, reactores grandes, pequeños, lo que fuere. Arriba a la derecha, el lugar donde ponían los tambores en la mina de sal abandonada que se llama Gorleben. Parecía un lugar seguro, estaban chochos los alemanes con eso, porque ellos no dependían de otro país para tirar la basura, como Francia, que gran parte de su basura va a parar a Rusia, va a parar a Siberia, o como otros países, España le alquila terrenos a Francia, o al menos le alquilaba, creo que Francia ya le renunció a seguir alquilándole terrenitos a España. La basura se seguía acumulando hasta que un buen día la napa subió. Cambio climático, problemas con las grandes cantidades de lluvias, empezó a inundar la segurísima cueva de sal. Eso fue el golpe final que hizo que Angela Merkel diga, basta, ya está. Encima pasó Fukushima, dijeron, ya está, no vamos a seguir más con esto. Pero ahora, ¿dónde ponemos los desechos nucleares? Tenemos basura por 1 millón de años, ¿qué hacemos con ello? Todavía no saben qué hacer. Un día, hijo, todo esto será tuyo. Y sí, será tuyo, no tienen dónde ponerlo, pero por lo menos cerraron la canilla, dejaron de producir más basura nuclear. Y ahí fue cuando Alemania se declara como país libre de energía nuclear y cerró definitivamente, creo que fue el 15 de abril del año pasado, si recuerdo bien, su última central. Ahora, España, anduvieron como Francia no le quiere alquilar más, ¿dónde meto la basura? Vamos a hacer un cementerio nuclear. Y eligieron un lugar que se llama Villar de Cañas, que está en España y que está, por supuesto, con la oposición de toda la gente contra el cementerio nuclear de Castilla y León. Marchas, movimientos, fue realmente un movimiento popular maravilloso el que hicieron, porque ellos en esa zona producen lácteos, frutas, verduras, y decía, tienen sello de origen lo que nosotros producimos. Vamos a arruinar este lema Castilla y León, tierra del sabor. Eso es incompatible con el cementerio nuclear. ¿Qué hace Estados Unidos? Estados Unidos miró para atrás y dijo, me parece que se me juntaron demasiadas basuras nucleares. Vamos a hacer algo. Montaña Yucca. Vamos a hacer un agujero, vamos a hacer una muy buena obra, gran obra, profunda. Ante todo, le ponemos el cartel para que no entren, porque ahí también hubo lugar de explosión nuclear, pruebas nucleares. Vamos a aprovechar, vamos a hacer el agujero, vamos a meter en el fondo del agujero. Hicieron todo esto, pusieron trenes internos para el día de mañana llevar la basura. Miren la infraestructura para la basura nuclear de la baratísima energía nuclear, hasta que la gente se enteró y finalmente llegó al Parlamento y se canceló en el 2010. Hoy Estados Unidos no tiene dónde meter la basura. El grano más grande que tiene en esta viruela en Estados Unidos está acá, en Hanford. En Hanford, cuando pasa todo el proceso de la creación, el proyecto Manhattan y todo lo que vimos en Oppenheimer y toda la cantidad de residuos nucleares que se generaron en todo el avance armamentístico de los 40 y los 50, lo tiraron en algún lugar. Ese lugar es Hanford. En el 47, viendo que se les venía el problema, empezaron a construir, hundidos en la arena, estos gigantescos tanques para tirar todo ahí adentro y dejarlo por siempre jamás. Porque parece el cuento de hadas esto. Vamos a dejarlo por siempre jamás. Lo taparon con arena,
quedó la planta ahí como monitoreando a ver qué pasaba. ¿Y qué pasaba? Dos cosas. Una, el río que pasa por ahí, que está al lado, como ustedes habrán visto, es un lugar de reserva indígena. Lo otro que pasó, que se empezaron a hundir los techos de estos cartuchos llenos de residuos nucleares. ¿Quién se acerca? Fue un problema. Hubo los que se acercaron a mirar, quedaron irradiados, fueron internados con exposición interna de radiación. ¿Cómo hacer eso? Bueno, grandes operativos para empezar a tapar los agujeros de esos techos que se están viniendo abajo de toda la basura acumulada. Finalmente le ponemos el cartelito, no pase y ya está, pero eso va a seguir ahí durante mucho tiempo, se va a seguir hundiendo, va a seguir contaminando el río. El río, como ven la reserva, que es lo violetita, pasa el río de el Hanford, el sitio está casi adentro de la reserva indígena. Menos mal que el mundo arde siempre por otro lado, dice el señor que está con su taza de té, mirando la televisión en donde están prendiendo una mecha que está en la otra punta de ese mundo en el que vive. En Argentina, esto que ven acá no es una escultura de Marta Minujín, no. Cuando en la central nuclear de Embalse Río Tercero, muy cerca de los hoteles en donde los viejitos van a pasar sus vacaciones, se les empezó a llenar la pileta de combustible, dijeron, ¿qué hacemos con los residuos nucleares? No tenemos planta de tratamiento, no tenemos basurero nuclear, ni por mucho tiempo los tendremos. Los vamos a poner ahí. Y esta es una foto real. Lo pusieron en el parque, le hicieron unos cilindros de cemento y los dejaron ahí. Y ahí están armando cada vez más lo que ellos llaman, me parece que toque el micrófono, lo que ellos llaman silos secos, a donde meten toda la basura. Cuando la vida útil de la central nuclear de Embalse terminó y le hicieron la extensión de vida útil, tuvieron el tupé de decir que como no hay corredores aéreos en la zona, descartan la colisión de aviones comerciales sobre los silos secos. Yo no sé si hoy en día alguien puede descartar la colisión de un avión contra algo, si alguien puede descartar ser objeto de un atentado terrorista. Está a cielo abierto. Ya no hay que atravesar una cúpula de cemento armado como la que tienen las centrales nucleares. Son ruleros puestos en el jardín. En fin, en algún momento quisieron hacer Argentina como el basurero general, tanto problema con la basura en todo el planeta, dijeron, bueno, vamos a tirarlo en algún lado, lo vamos a tirar a Argentina, y eligieron un lugar de Argentina. Los más viejos que estén escuchando han escuchado hablar de Gastre. Gastre fue el proyecto del primer basurero nuclear en el mundo que, bajo la órbita del presidente Menem, iba a ser la Comisión de Energía Atómica en la meseta central. Ese proyecto tenía un montón de cosas. Primero, falsificaron la parte del proyecto del basamento rocoso, lo copiaron del basamento rocoso sueco para que den los números. Luego dijeron que no había agua y había un arriero con un agujero que había hecho sacando agua con un balde para sus ovejas. Luego dijeron que no había movimientos sísmicos y el famoso movimiento sísmico que saltó Santiago del Estero, que nunca hay terremotos, bueno, pasa la falla justo por abajo de Gastre. Y finalmente se descubrió que el proyecto era tan grande que ni aunque estemos a toda velocidad haciendo centrales nucleares lo íbamos a llenar nunca. Entonces dijimos, ¿qué pasó? Apareció la empresa Pechiney, una empresa fantasma, que era el vínculo entre los desechos nucleares franceses y Argentina. Iban a traer la basura nuclear acá. Era una hermosa forma de sacarse Francia de encima su gran cantidad de basura. Se levantó todas las comunidades, se hizo una marcha a través de la nieve del Chubut hasta Gastre. Fueron miles de personas. Todo el país estaba contra el basurero nuclear. Gracias a Javier Rodríguez Pardo, un querido amigo que ya no está con nosotros, se cruzaron a pie la meseta patagónica. Él lideró las campañas con toda la gente y se logró no hacer el basurero nuclear de Gastre. El único basurero nuclear del mundo que todavía no terminó de construirse es el de Finlandia. Ese es el dibujito de lo que va a pasar. Ahí ven como pelos de peine. No son pelos de peine, son túneles en la roca. Eso es lo que piensa Finlandia para su propia basura. Está ubicado en ese punto colorado en Finlandia, en la costa, y esperan para el 2100 tener terminado todo esa red, esa estructura de distribución de residuos. Para hacer este hermoso basurero nuclear, cada pelo es así, como esto que están viendo, es descomunalmente grande y lo están cavando en roca profunda.
Es un trabajo, acá están abriendo un pelo al lado de otro pelo, como pueden ver. Es monstruoso. Esta es la pequeña broca que utilizan para abrir el conducto en la roca por donde van a entrar. Y acá lo tenemos en un solo plano mostrado. Por ahí van a ir carriles con vagoncitos automáticos, dejando, llenando como un churro relleno desde atrás para adelante los distintos residuos. Esta es la entrada. Los invito a ver en YouTube Into Eternity. Hasta la eternidad es un documental precioso, visualmente magnífico, que muestra esta construcción. Ahora, cuando yo termino, soy un finlandés, dentro de 5.000 años. ¿Qué cartel voy a ver en ese lugar para no ir con mi máquina de dentro de 5.000 años y hacer un agujero? ¿Qué pongo? ¿En qué idioma pongo? No hagan un agujero ahí porque morirán. ¿Con qué caracteres? ¿En qué soporte físico? Esto es lo más viejo que tenemos como soporte físico. Tiene 5.000 años como mucho. Esto dura 24.000 como vida media, o sea que hasta 50.000 años por delante va a estar ese material irradiando y matando. ¿Hago algún tipo de estructura pinchuda, fea, para que nadie entre? ¿Acaso creo un mito para que nadie entre? Porque se sabe que los mitos atraviesan los milenios. Hay mitos que ya tienen fácil 4.000, 5.000 años y siguen todavía hoy existiendo. ¿Qué hacer para que no vaya alguien el día de mañana, un hijo, un nieto, un tátara, recontra tátara nieto y haga un agujero en ese lugar? La energía nuclear no es una solución al cambio climático. Genera emisiones en todo el ciclo. La inundación, lo ha visto Alemania, o catástrofe en una central nuclear aumenta. Encima están al lado del mar o al lado de los lagos. Miren Fukushima. La media de emisiones de las centrales nucleares son 62 gramos de dióxido de carbono equivalente por kilovatio hora. Esto equivale al 20% de lo que hace una central eléctrica de gas. No están incluyendo en los cálculos las emisiones de la construcción, esos miles de camiones llevando piedra, todas esas plantas, toda la operación de un repositorio nuclear a lo largo de miles de años. La seguridad. Fukushima, foto antes de la capucha. Quédense tranquilos, no pasó nada, son los muchachos que están haciendo un asado. Ocultamiento, siempre ocultamiento. Lo primero que se dijo de Chernobyl, no, acá no pasó nada. 7 días después, cuando Suecia empieza a medir radiación que viene del este, dijo, muchachos, algo les falló en el reactor. Este es el primer sarcófago con el cual intentaron tapar la emisión de la radiación. Se rompió. Esta es la nube radiactiva a donde fue bajando con las lluvias después de la explosión. Miren hasta dónde llegó un solito reactor nuclear incendiado. En esos lugares llovió radiación. Esto es la estructura que le tuvieron que construir lejos y empujarla y ponerla encima por unas vías. Es enorme, es gigantesca. Acá están en construcción para ir para allá y tapar el reactor accidentado, porque no podía ponerse una persona a trabajar ahí arriba. Y ahora, para desmentir las fugas radiactivas, los dejo con el ingeniero González. Así es la industria nuclear. Porque, y siempre cito esta frase, es muy difícil que un hombre entienda, un ingeniero entienda, un técnico, un físico nuclear entienda, cuando su sueldo depende de que no lo entienda. Por eso a veces es muy improductivo discutir con la gente que defiende la energía nuclear, si es que le pagan por defenderla. A mí no me paga nadie por hablar mal de ella. Acá tenemos Fukushima, 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 Fukushima. Acá tenemos lo que pasó por tierra, la pluma de radiación que tomó tierra. Acá podemos hacer varias películas. Vean Los Días, la serie que es una maravilla, la serie japonesa. Y acá tenemos lo que pasó por mar. Esto es del Departamento de Geografía Estatal, digamos, de Estados Unidos. Esto es lo que levantó, hizo el mapa el propio gobierno norteamericano. Querían saber si llegaba hasta California. Esto es la parte de alrededor de la central, la tierra de la comunidad de Fukushima, sacada con palas mecánicas, puesta en bolsas negras y apiladas ahí, hasta quién sabe cuándo, la tierra del lugar. Los pedidos del resto del mundo para que Fukushima no tire su agua radiactiva acumulada, porque a fuerza de enfriar el reactor se le juntaron unos cuantos tanques, miles de tanques, para poder poner el agua de enfriamiento del reactor, agua con tritio.
hasta que finalmente empezaron a vertirla. Están vertiéndola hoy día de Fukushima al mar, porque ya no tiene Japón dónde meter los tanques. Lo curioso fue que nuestro argentino, Grossi, que preside la Organización Internacional de Energía Atómica, dijo que estaba bárbaro, que ya había habido un consenso general, hubo opiniones unánimes para que Japón tire el agua radiactiva al mar. Pero un científico del grupo de análisis dijo que en realidad no es así, que en realidad no estaban de acuerdo, que había 3 científicos que le discutieron hasta el último minuto y le dijeron no, porque los efectos del vertido son muy complicados y afectan en muchos aspectos. No solamente la ecología marina, también los pescadores, la comida, el impacto psicológico. 3 Mile Island fue un casi accidente. Estados Unidos lo tiene catalogado como un accidente nuclear, pero no hubo emisión. Se formó una burbuja de hidrógeno adentro del reactor. El hidrógeno es explosivo, si no la podían ventear, iba a explotar. Estuvieron evacuando la ciudad de alrededor de 3 Mile Island durante toda una noche, no sabían qué hacer, primero no avisaban, finalmente lograron evacuarlo y no explotó, que si no iban a tener un Chernóbil ellos allí. Hoy pusieron una placa recordatoria. En el mundo estamos retrocediendo en algunos países, hay algunas anécdotas muy divertidas, pero no tenemos tiempo, otros que han prohibido la construcción de nuevas plantas. Es más, las están cerrando, porque si empezamos a sumar la mineración y el saneamiento que no hacen de las minas, las centrales nucleares, ¿cuánto vale? Ya lo vimos. 1.000, 2.000, 3.000, 7.000, 12.000, Atucha 2 millones de dólares. Los costos del mantenimiento, los basureros nucleares que no existen todavía, el transporte y la clausura, el costo que da la energía nuclear, acá la vemos con toda claridad. Es el más caro de la matriz energética. Acá tenemos la evolución entre el 2009 y el 2020. La nuclear es la violeta. El costo, miren cómo aumentó y cómo fueron bajando los otros. El agua radiactiva, vuelvo a esto por los costos. Vamos a tirarlo al mar, sí. ¿Cómo vamos a reparar todo esto? Miren el último párrafo. El desmantelamiento debe durar 30 o 40 años y costará unos 8 billones de yenes, son 69.000 millones de dólares. Pero esta cifra no incluye el costo de tratar y desechar el agua contaminada, o sea, no es un amenity. 69.000 millones de dólares por el agua y la cobertura o el saneamiento de una central nuclear. Los pequeños reactores modulares nos vinieron con que el CAREM y los otros pequeños reactores modulares son un gran negocio. Puesto sobre la mesa los años programados para su construcción, que en este caso acá tenemos el primero chino 4, el segundo ruso 3 años, el tercero ruso 3 años y Argentina lo programó para 4, van a llevar 12, 13, 13, 13, o sea, 3 veces más de lo que dicen que va a tardar, con lo cual los costos se van al cuerno. Acá están, la raya horizontal es lo que el costo original evaluado. Miren ustedes lo que es Argentina, al 700% el CAREM, el reactor experimental. Es increíble lo ocultado que está el verdadero costo. Muchos nos dimos cuenta, el movimiento antinuclear de la República Argentina hace lo que puede, estamos donde podemos, nos manejamos como podemos y tratamos de contarle a la gente que no caiga bajo este engaño. Y acá en el mundo pasa lo mismo, esto es España. Esto es España, con la gente pidiendo contra las centrales nucleares, acá estamos ayudando a los españoles, las manifestaciones están en todo el mundo, Japón también, China también, Alemania también, no somos los únicos, no somos 3 despeinados que decidimos un día salir a decirle que no a la energía nuclear. Tenemos claro que esto es para hacer energía, pero armas nucleares, además de ser lo más caro y lo más contaminante. No es limpia, no es segura, no es barata. ¿Y qué estamos haciendo? Dejando un muerto en el ropero. Estamos dejando en el ropero de nuestros futuros descendientes y superdescendientes una carga de muerte. ¿Qué derecho tenemos a dejar eso? ¿Cómo podemos dejarle eso? ¿Le dejaríamos una bomba activada adentro de un armario a nuestros hijos para que el día de mañana la abran y les explote? Nuestro rechazo es, además de todo lo que vimos, profundamente ético.
Por eso en todo el mundo le decimos que no, en Argentina le decimos que no, y yo les digo muchas gracias. Gracias, Silvana. Gracias por tu exposición. La idea ahora es abrir a preguntas y debate, tratando de articular las preguntas de acá del Zoom con las preguntas del canal de YouTube. María Elena Saludas dice, como siempre, Pablo, excelente análisis desde Rosario. Adriana Contarini, comparto totalmente la lógica de la desmercantilización de la vida, cada vez más utópica en este contexto nacional y global. Hay experiencias individuales que van construyendo vías alternativas más sustentables. De a poco se van transformando en proyectos colectivos. Sigo con los comentarios de Adriana Contarini y ahora planteo una pregunta. ¿Creen posible recuperar la función estratégica del Estado luego del RIGI? Juan César Juliano, gracias Pablo por tus grandes aportes y saludarte desde la cooperativa Cersano y participante de la campaña en defensa del agua para las vidas. Quisiera conocer tu reflexión con respecto a los anclajes territoriales de esta propuesta que estás realizando. ¿De qué forma te imaginas esos procesos de democratizaciones locales? ¿Con qué instrumentos? Eugenio Rodríguez, gracias Pablo, muy claro. Que el tiempo que american los cambios necesarios ojalá no se dilate con las necesarias discusiones y consensos. Verónica Möller, gracias Silvana por compartirnos. Excelentes los seminarios de la UXNAL. Armando Casinera, uno de los panelistas del encuentro sobre cambio climático de este ciclo, defendió la energía nuclear como necesaria para la transición. Lamentablemente no ha podido conectarse hoy. Estaría buenísimo que pueda responder a esto, ¿no? Adriana Contarini, en Embalse Río Tercero se transforma cobalto 59 en cobalto 60 radiactivo para exportar y alimentar las plantas de irradiación de alimentos. En Argentina hay 3. No se informa qué alimentos ni cuántos son. Otro comentario de Adriana Contarini, excelente Silvana, impecables ambas presentaciones. Felicitaciones. Hay otro comentario de Agustín Sigal. ¿Qué hacemos con los problemas serios sin solución? Comparto el diagnóstico, no la posición. Hay soluciones que pueden tacharse de mágicas, pero están en el mundo real de mundos futuros posibles. Juan Bernieri, la capacidad total del Olkiluoto es de 6.500 toneladas, prácticamente nada frente a los 250.000 toneladas ya acumuladas en el mundo, a las que hay que agregar 12.000 toneladas anuales. Eugenio Rodríguez, este es el último comentario que tengo aquí. Muchas gracias, Silvana. Es una locura que tanto en la charla de Pablo como en esta, el factor bélico-militar es el que afecta profundamente la situación energética global. Hay otros más que han entrado recién. Freddy Carbonell, aquí en el noroeste argentino, en lagunas altoandinas, es espantosa la actividad minera tras el litio. Ya secaron varios acuíferos, más de 40 proyectos. Pregunta para Pablo, ¿cómo hacer entender que el litio no nos salvará? Armando Casinera, creo que el esquema de transición que plantea Pablo es imposible de llevar a cabo en el marco del capitalismo, que es intrínsecamente desigual y no reconoce límites. Agravado por los tiempos que nos impone el calentamiento global y sus consecuencias actuales y futuras. Es un excelente esquema postcapitalista. 2 o 3 cuestiones. Bueno, Claudio me había planteado una pregunta antes de empezar vinculada a una matriz deseable, una matriz energética deseable y el rol de algunos combustibles, como los biocombustibles, el metanol, el hidrógeno, etc. Claramente, si uno piensa en la pata tecnológica de una matriz energética futuro, imaginamos que debiera ser una matriz más chica en cuanto a la cantidad de energía que debiéramos usar a nivel planetario, contemplando todas las desigualdades,
Esta matriz, lo ideal sería que dependa muchísimo menos de combustibles fósiles, seguramente habrá una parte de combustibles fósiles para algunos usos esenciales, y después seguramente esa matriz va a depender de muchísimas cosas en menor medida. Ahí los combustibles de origen vegetal van a tener un rol, va a tener un rol el hidrógeno, pero claramente no van a tener el rol que está pensando el modelo capitalista de desarrollo. O sea, claramente no se puede sostener el modelo de transporte actual con biocombustible ni con combustible fósil. Entonces hay que cambiar el sistema de transporte, no los combustibles que se utilizan. ¿El hidrógeno ocupará un lugar? Sí, seguramente un lugar ocupará, habrá que ver cuál. El litio ocupará un lugar para acumular y para atender a la variabilidad de las renovables, etc. Seguramente atenderá o ocupará un lugar. Ahora, seguramente no será la panacea de una invasión de autos eléctricos en la misma cantidad que tenemos autos de combustible interno, porque tampoco alcanzaría el litio, además de muchos otros minerales, ¿no? Entonces ahí me parece que pensar la estructura de una matriz energética deseable tiene estas características. Va a ser más chica o debiera ser más chica, y va a depender de muchas más cosas en menor cantidad seguramente, y lo deseable es que sean menos fósiles en ese marco. La otra consulta que planteaba Juan César respecto a políticas locales, yo creo que hay mucha posibilidad de instrumentos de políticas locales, porque en realidad las políticas energéticas en la mayoría de los países son delegadas en los estados nacionales, en algunos casos en los provinciales. Hay una posibilidad de apropiarse y de construir políticas energéticas de manera local. ¿Esto cómo podría desarrollarse? Bueno, logrando que en el ámbito de los gobiernos locales se asuma a las políticas de energía como un ámbito de actuación. Esto puede ser desarrollado de múltiples maneras. Podemos pensar en espacios participativos para trabajar, por ejemplo, la pobreza energética en las ciudades donde vivimos. Podrían pensarse en espacios que correlacionen las políticas de hábitat con las políticas de energía, las políticas de transporte con las políticas de energía. Y ahí pensar en espacios locales de discusión, de gestión de la problemática energética, creo que es una posibilidad. Hay ejemplos a lo largo del planeta de experiencias, por ejemplo, de remunicipalización de servicios energéticos como los de remunicipalización de servicios de agua, o sea, de apropiarse, que los gobiernos locales se apropien. Esto no quiere decir que sean dueños de las redes o no, sino de que sean gestores de la política energética en el ámbito local, y que creo que es indispensable en ese marco. Respecto a lo nuclear, yo no me voy a extender, se extendió mucho Silvana, pero independientemente de lo que se haya planteado en la discusión sobre cambio climático, hay una relación clara. Si quisiéramos avanzar en utilizar la energía nuclear como una alternativa al cambio climático, tenemos dos barreras sumamente fuertes. Primero, hay uranio totalmente restringido. O sea, la cantidad de uranio que hay en el planeta no alcanzaría para dar respuesta a prácticamente nada. Y el segundo lugar, que es mucho más terrenal que ese, es que es carísimo, que tenemos infinitas alternativas más baratas, con lo cual en realidad si nos llevan a la ecuación económica tenemos muchísimas alternativas más baratas, y lo ideal sería pensar cómo, en todo caso, retransformamos lo que es el ecosistema científico, tecnológico, productivo que se ha desarrollado con una lógica sumamente interesante en el país para el sector nuclear, cómo puede ser reconstruida para otras alternativas, ¿no? Y en ese marco tenemos ingentes capacidades para esto, ¿no? Y en ese marco creo que es central transparentar. Transparentar, como decía Silvana, el tema de los costos del sector nuclear en Argentina, los impactos y las alternativas que podríamos tener, creo que es clave. Y respecto a lo que plantea Armando, claramente, o sea, lo que estamos planteando es que nosotros imaginamos un proceso, en el caso del sector energético, de debilitamiento de las relaciones capitalistas en el sector energético, o sea, derogar las leyes de mercado en el sector energético y pensar en leyes vinculadas a derechos alrededor de la energía y la construcción del derecho a la energía y el derecho al servicio público de energía, prácticamente o en la práctica implica pensar en un modelo que supere por lo menos las relaciones capitalistas alrededor de la energía. Y claramente creemos que hay espacio para desarrollar estos procesos pensando en ese horizonte postcapitalista que vos planteás en ese marco. Pero claramente, ahora, en la medida que no podamos subvertir este tipo de relaciones, va a ser muy difícil pensar en adaptarnos a los límites climáticos que tenemos, a los límites que tenemos los sumideros, a los límites materiales y superar las desigualdades. Claramente, en el marco de las relaciones capitalistas alrededor de la energía, no vamos a poder superar las desigualdades. Y claramente tenemos que pensar en cómo construir esas nuevas relaciones. Nosotros lo vemos por el lado de
generar comunes alrededor de la energía, democratizar la energía, desmercantilizar la energía, lo vemos como un camino en ese sentido también. ¿Algún otro comentario, pregunta? Y yo quería, aprovecho, mientras que Silvana se ve que se tuvo que desconectar y volver a conectar. Pablo, dos temas de los que surgieron y que me parece que están muy conectados es, por un lado, el concepto de soberanía energética y, por el otro lado, el desarrollo energético local, buscando la autonomía energética local, ¿verdad? Y siempre, bueno, hemos tenido oportunidad de ir, por ejemplo, a Copahue. Y Copahue se abastece en su energía eléctrica de la red, a pesar que tiene la energía geotérmica ahí, la tiene ahí. Y eso muestra como claramente una falta de voluntad política del desarrollo energético local, por un lado. Y por el otro lado, habíamos charlado también de la potencialidad de la biodigestión de los residuos. Distintas fuentes que tuve oportunidad de consultar señalan que si una sociedad biodigestiona sus residuos y el biogás que obtiene, lo transforma en energía eléctrica en generadores térmicos, puede abastecer en el orden de 1/3 de la energía eléctrica que esa misma sociedad consume. Entonces, da la impresión que no es solamente un aporte más o menos marginal, es realmente, pareciera ser realmente muy significativo. Y a eso habría que agregarle también la obtención del biol como fertilizante para la recuperación de las capacidades productivas de las tierras agrícolas. ¿Cómo ves estas posibilidades de soberanía energética, de desarrollo de la producción energética local y en general el tema del desarrollo energético local? No mucho más de lo que estuve planteando anteriormente. Claramente, o sea, no tengo claro las cifras que plantea, no podría opinar sobre eso, pero claramente hay un espacio para todo lo que tiene que ver con la recuperación de ese tipo de cuestiones y la generación o utilizar esa herramienta para generar localmente. Hay dos cuestiones, yo diría, sobre lo local. Tecnológicamente han avanzado muchísimas alternativas para poder justamente evitar sistemas tan concentrados y centralizados energéticos tan centralizados como tenemos. Hay algunas posibilidades, o sea, vamos a una mayor electrificación de los usos. La electricidad va a ocupar un lugar más fuerte, lo ideal es que esa electricidad sea producida con fuentes renovables y localmente. Las redes ya no son tan unidireccionales, donde iba de grandes puntos de generación, transmisión y distribución, hay posibilidad de generar en los lugares, pero la gestión local de la energía tiene esta oportunidad tecnológica o de variantes tecnológicas para aprovechar y generar gas o electricidad localmente, pero el centro de la cuestión para mí tiene que ver no solo con esta posibilidad de aprovechamientos tecnológicos locales, sino fundamentalmente en la construcción de autonomías y soberanías locales que permitan, en definitiva, involucrar a la comunidad en la discusión de las políticas energéticas, en particular locales. Yo creo que ahí hay un espacio que tenemos poco explorado, poco desarrollado en nuestra región, pero en lo cual, a pesar de eso, tenemos muchísimas experiencias y antecedentes. ¿Qué sé yo? En la Argentina existen más de 1000 cooperativas eléctricas que surgieron porque en esos lugares no llegaban las redes. Cuando llegaron las redes se transformaron en distribuidoras, pero en su momento surgieron como experiencias comunitarias, funcionaran bien, mal, etcétera, pero que en algún momento fueron incipiente desarrollo local en ese marco. Creo que esas experiencias, que en muchos casos vinieron de experiencias anarquistas, cooperativistas, etcétera, en diferentes locales, tienen un germen que podría permitirnos discutir en algunos casos. Ahora, el tema central después aparece en las ciudades más grandes, etcétera, cómo discutirlo, cómo incorporarlo en las políticas públicas urbanas, cómo lograr que los gobiernos locales asuman que pueden hacer algo en energía y en ese marco poder trabajar. Creo que ahí hay un espacio de trabajo posible
de poder interceder o interferir o construir políticas energéticas que nos permitan por lo menos ir disputando algunos aspectos que tienen que ver con, en primer lugar, la autonomía. No, que la autonomía no quiere decir independizarse, cortar las redes, etcétera, sino construir lógicas autonómicas de gestión política de la energía. Lo técnico se resuelve, creo que no es el mayor problema. Pablo, vos tenés muchos años de andar por las cátedras en las universidades argentinas hablando de estas cosas. ¿Cómo ves la evolución en la comprensión en el alumnado, los futuros pichones de ingenieros? ¿Cómo ves que toman estas cosas? ¿Las preguntan, las contestan, se interpelan? ¿Cómo vas viendo eso a lo largo de los años? Si bien hemos avanzado en algunos aspectos, todavía también estamos muy retrasados en otros, digamos, ¿no? Hoy en día, lo puedo decir con ejemplo con las carreras, ¿no? En particular, hoy en día, por ejemplo, las carreras de ingeniería eléctrica casi no tienen materias obligatorias vinculadas a energías renovables, por ejemplo, son optativas o tienen pequeñas materias, por ejemplo, aún hoy, por ejemplo. Entonces, en realidad también, si bien tenemos algunos avances muy importantes, porque ha habido avances muy importantes en el país, todavía en algunos aspectos solemos tener un retraso importante, digamos, a la hora de pensar la formación de los estudiantes en Argentina. Y el otro punto central también que creo que cabe es que, volviendo a plantear esto, el problema de la energía no es un problema de los ingenieros, digamos, y habitualmente es un problema que no es abordado cabalmente tampoco en las carreras de ciencias sociales, etcétera, también, que tiene que ver con cuestiones de cómo abordar todas estas problemáticas. O sea, cuando yo planteaba la problemática de la transición de una mirada interdisciplinaria, esto requiere abordaje interdisciplinario. Esto no es un problema de construcción solamente de formación de los ingenieros, ¿no? Sino que los ingenieros se formen interdisciplinariamente con otros saberes, pero también que otras áreas se involucren en la discusión, en la construcción de esta transición. Yo digo ahí, politólogos, ingenierías ambientales, salud. Hay una cantidad de cuestiones donde la dimensión energética no está puesta sobre la mesa. Y creo que, si bien es una dimensión más, creo que requiere en alguna medida poder abordar toda esta cuestión de las políticas de energía desde estas miradas más interdisciplinarias también. Y esto requiere una construcción de saberes de este tipo, ¿no? Ahí Ramiro Valdivia está levantando la mano. Bien, adelante, Ramiro. Muchas gracias, Si Graciela. tenés cámara, Ramiro, bienvenido sea. Ok, buenas noches. Muy interesante la charla. Toca a una opinión que expresé durante una exposición, gracias a ustedes. Y realmente son convincentes los argumentos en contra de la energía nuclear. Sin embargo, es un desarrollo que países como China y Estados Unidos lo van a realizar de todas maneras. Creo que para estas economías tan intensivas industrialmente van a tener que tomar. Economías que no han avanzado en este tema, lo más prudente es que, por supuesto, no avanzar en ello porque realmente los niveles de contaminación son altos y el tiempo de permanencia igualmente. Solamente quería resaltar un tema y es el de la educación, ¿no? El problema del clima y la energía o el problema del ambiente y las energías, los materiales, es algo que debe ser interiorizado por las nuevas generaciones, ya que ellas van a ser las que sufran los mayores efectos de esta situación que hemos generado como humanidad, ¿no? Como gigahumanidad ahora, ¿no? Los órdenes de magnitud han cambiado en las necesidades y es lo lógico pensar que debemos disminuir la intensidad energética que estamos desarrollando. Pasa por todo lado
empezando por la agricultura, ¿no? Y los ciclos de energía, ¿no? Se mencionó, por ejemplo, que viene mucha materia orgánica del campo a la ciudad y retorna nada, ¿no? Van muchos a botaderos a generar fuentes de contaminación. Los muchachos en las escuelas rurales podrían aprender, si llegan a dominar los conceptos de energía y tuvieran acceso a la práctica de utilizar energía solar, especialmente lo que es energía eólica, porque una de las consecuencias del calentamiento global es que ahora hay más energía en la atmósfera y por tanto hay más energía eólica, ¿no? Entonces es algo que hay que tomar en cuenta y que puede dar lugar a esos desarrollos locales que son tan importantes, ¿no? Por otro lado, a una mirada ecológica, ¿no? Que toma en cuenta la energía como base de evaluación, eh, este, puede ser muy importante en las negociaciones climáticas, considerando que un ejemplo sencillo, cuando han venido, nos han comprado materiales, nos han hecho sujetos de crédito, un crédito internacional que es creciente, ¿no? Y ellos los que nos trajeron es dinero y se llevaron materiales. Si vamos a hablar realmente de equidad, esos materiales que se llevaron, igualmente podríamos pensar que se los hemos dado en préstamo y que a su retorno deben regresar con un interés. Vamos, eso es un idealismo, pero por lo menos lo del interés no debiera ser un idealismo, y si esos materiales se fueron allá y ellos lograron obtener energías renovables, como son los paneles solares, pues esos paneles solares deberían retornar como el interés material energético hacia el sur. ¿A cambio de qué? A cambio de lo que el sur necesita, que es adaptarse, ¿no? Esa adaptación que nos va a costar a nosotros y que es necesaria, ¿no? Lo que va a hacer es, en el lenguaje actual de mercado, es reducir emisiones. Lo que va a reducir son forzamientos humanos sobre el planeta Tierra, ¿no? Pero se llame como se llame, estamos viviendo y que es resultado de los fósiles, ¿no? Entonces, esa adaptación debería ser compensada por el norte con mitigación y tenemos una salida rápida para estas cuestiones de justicia climática. Muchas gracias por la apertura. Gracias, Ramiro. Si no hay ninguna otra consulta o algún aporte para hacer, damos por finalizado. Muchísimas Ojalá que gracias hayan a estado todos ustedes. y nos Gracias. vemos en la próxima vez. Muchas gracias. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima.